Ok, buenas tardes o días, grupo. Bienvenidos. Este es el video de cámara. Vamos a estar viendo los detalles de cámara. Tengan un poco de paciencia porque no voy a poder editar mucho. Muy posiblemente no poder editar mucho porque todo está cerrado en el tech y nos está haciendo un poquito complicado coordinar eso. Pero voy a grabarles, en el caso de cosas específicas que tenga que mostrarles, les voy a mandar unos otros videos por separado y yo les voy a ir indicando en el Facebook cuáles corresponden a cuáles. Y todo esto pues va a estar en el YouTube y les pasaré la información en cuanto esté lista. Entonces, vamos a hablar de cámara. Cámara es... no vamos a ver los detalles necesariamente de esta cámara que yo tengo aquí. Esta cámara es la X1 Sony que tenemos en el Tech. Tenemos una tenemos para esta clase pueden ustedes utilizar la X1 o la X3 en el caso del plan A, de que podamos hacer su proyecto práctico en equipo. Si la contingencia termina, pues entonces ustedes podrían estar trabajando con esta cámara. Pero lo más importante de la sesión de hoy es que ustedes puedan entender, saber qué cosas tienen que revisar en cualquier cámara, no nada más en una de una marca específica. Todas las cámaras van a tener menús y van a tener todos los botones y el diseño y del sistema de todo los detalles que manejan, pues son distintos para cada cámara. Entonces ustedes no deben de llegar con una cámara que nunca han utilizado o que nunca han revisado a un set y vamos a empezar a grabar así como está. Lo que tienen que hacer es meterse a la cámara. Lo ideal es inclusive darle una revisada al manual, ver tutoriales, pedir asesorías y demás. Y luego ya grabar. Porque si no van a perder mucho tiempo en estarle buscando cosas y se les va a ir tiempo nada más en preparar la cámara y ahí ya son 15 minutos o media hora de estarle buscando si no la conocen. Entonces es bien importante que conozcan sus cámaras. De nuevo, este es el ejemplo del acceso a la cámara que yo tengo, pero no se trata de que aprendamos esta cámara necesariamente. O sea, sí, qué bueno, porque son las que están ahí accesibles, pero lo más importante es qué tengo que hacer en cada cámara, en todas las cámaras, desde una DSLR o inclusive vamos a suponer que van a grabar algo en celular y el celular tiene un programita que les permite controlar ciertas cosas y ciertas no. Bueno, tenemos que ver qué cosas y ya las que no se pueden, ni modo. Pero desde un celular, si ustedes quisieran, hasta una cámara de una Mira o una Arri Alexa, cine alta, 4K, además tienen que saber la misma información, ¿sí? Entonces, vamos a empezar y primero que nada, bueno, pues tienen que prenderla y demás, ¿no? O sea, yo en esta cámara particularmente, pues tengo que poner la pila. De nuevo, todas las pilas se ponen distinto en cada cámara. Con todo el equipo, con todo el tipo, con todos el equipo audiovisual que se utilice en producciones, es bien importante que no forcen nada, o sea, si la batería no está entrando muy bien o si un tripié, que también vamos a tener un video sobre el tripié y demás, si algo no está soltando bien, entonces no lo forcen. O sea, vean qué es lo que tal vez están haciendo mal y luego entonces ahora sí ya lo pueden trabajar. Entonces en este caso esta cámara pues simplemente meto la pila, se gancha, tenemos que estar seguros de que se está ganchando bien, ¿sí? Y entonces ya sabemos que ahí está bien puesta y vamos a tener nuestro botón para prender la cámara. Es un botón que en este caso, en esta cámara, es un botón que se oprime, este que está aquí así, se oprime y luego se empuja el switch hacia cámara. Perdón, ahorita lo puse a media porque lo tengo al revés, pero media es para ver el material que yo grabé y cámara es para ver la cámara. Entonces ahorita lo voy a esperar nada más a que se prenda para no forzarla. No forzar el mecanismo ahí electrónico de la cámara. Entonces nada más espero que se prenda y ahorita la vuelvo a cambiar hacia el otro lado. Entonces aquí vamos a
voy a apagarla una vez más y la voy a pasar. Me espero un poquito, porque si la paso así directo puede hacer algún corto extraño. Entonces me espero tantito y la paso a donde dice cámara. Cuando veamos el material grabado, pues entonces sí nos iríamos en esta cámara a media. O sea, pero esta es para esta cámara, ¿no? Entonces, esa es la cámara. Prender la cámara con su batería y hay que ponerle su tarjeta, ¿no? Entonces voy a ponerla. Esta tarjeta es específica para esta cámara, va a ser distinta para las otras. En esta cámara, esta etiqueta va hacia el camarógrafo que está de este lado, ¿sí? O sea, aquí de este lado está el camarógrafo, entonces esta etiqueta va hacia acá. Abro la compuerta y la pongo en el espacio para la tarjeta A o B, cualquiera de las dos. Inclusive puedo poner dos tarjetas y cuando una termine de funcionar, de cuando se llene, automáticamente va a empezar a grabar en la B. Entonces ahí lo cierro y ahí ya tenemos pues tarjeta, batería para la cámara. Las cosas más importantes que hay que revisar. Bueno, primero, antes de ver exactamente qué tenemos que programar en la cámara, pues es importante ver que la cámara está hecha de dos partes, que es el lente, ¿sí? Que es todo esto, el lente que principalmente va a tener el anillo de enfoque, que es este de aquí, y el anillo de zoom, que ahorita está en automático, pero si yo lo muevo electrónicamente vamos a ver que se va a mover. Y el anillo de iris, ¿sí? Que está aquí, que hace que entre mayor o menor cantidad de luz para setear mi exposición. Este tipo de cámaras tienen un zoom que nos permite trabajar con la dinámica de cine. ¿Qué significa esto? Que si yo enfoco, termino en el enfoque más cercano o en el enfoque más lejano y el lente va a... Espérenme tantito. Ahí está. El lente va a parar. O sea, el lente va a tener la posibilidad de tener un tope. También estos lentes, si se fijan, se está moviendo. Si yo lo empujo hacia el otro lado, el lente no va a parar. El lente va a estar en modalidad video. Y esto es una modalidad de enfoque electrónico. Hay cámaras que nada más tienen esta modalidad y les va a limitar un poco el control de foco. Pero en este caso, si lo tienen, lo mejor es utilizarlo. Entonces lo ponemos en la modalidad de cine, que es donde termina y... O sea, tiene un inicio y un fin el anillo. Entonces cualquier marca de cambio de foco, que eso lo vamos a ver más adelante, las marcas de cambio de foco, yo puedo hacer las marcas con una cinta para hacer un cambio de foco exacto. Y siempre que yo deje en una marca o en otra un punto de enfoque, siempre va a ser el mismo, porque el anillo tiene un inicio y un fin. Entonces eso es importante. Vamos a dejarlo ahí ahorita. Toda esta información que tenemos aquí, pues es información para activar o desactivar dispositivos de automático. Hay lentes que no tienen esto, ¿sí? Esta cámara, el diseño está hecho para eso. Pero es bien importante saber que todo lo que tenemos en estos dispositivos tiene que estar en manual. Ahí yo puse el iris automático, si se fijan se movió. Lo voy a volver a mover a manual y voy a mover el iris y vean cómo lo pongo en automático y solito se ajusta. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo muevo este lente hacia una iluminación, hacia algo con mucha iluminación, como sería esta lámpara que está aquí, pues esto se va a mover. Si quieres, acerca un poquito la toma a mi dedo. Vean cómo, un poquito más si se puede, ¿sí? Entonces, vean cómo este anillo, si lo muevo hacia acá, ya se está ajustando el iris. Si lo muevo hacia acá, ahí se está ajustando el iris. Entonces, si trabajamos automáticamente, esto no nos va a servir de mucho porque entonces no vamos a tener control o sea, vamos a tener cambios en la iluminación o cambios en los tonos de lo que estamos grabando y eso pues no nos va a servir mucho porque vamos entonces a afectar la imagen en una modalidad de cine en donde no quieres que eso pase. Lo que uno tiene que hacer es controlar la luz. Entonces es bien importante que esto lo tengan en manual. Lo mismo va para el foco
Y lo mismo va para, en el caso de que estemos utilizando ISO u obturador, que lo vamos a estar viendo más adelante acá en el cuerpo de la cámara. Entonces, todo lo tenemos que tener en manual. Entonces, aquí, bien importante, para que nosotros podamos moverlo, a establecerlo como nosotros querramos. En el caso del zoom, en las cámaras de video del zoom, pues no se va a mover solo, a menos que yo lo active. Ahorita lo estoy activando con unos botones que si volteo la cámara, entonces los vamos a tener acá. Y ustedes van a poder ver, ¿sí? Zoom in, zoom out. Y por eso se está moviendo el anillo. Pero ese sí, lo dejo fijo en donde yo quiera y no se va a volver a mover a menos que yo lo mueva. Entonces, cuando lo volteo acá, también podemos tenerlo en estas cámaras. Puedo tener este botón que me desactiva el automático del zoom. Y entonces ahora yo ya, aunque yo mueva acá, aunque yo mueva aquí, ya no se mueve el anillo y lo podría hacer yo manualmente. ¿Sí? Entonces, esa opción ya es libre para que ustedes lo utilicen como ustedes quieran, pero es importante nada más tener en mente que lo que queremos es tener lo más manual posible para que el automático no nos gane, o sea, y no nos esté controlando la cámara a nosotros en vez de nosotros a ella y por ende a la luz y a todas las condiciones en las que estemos grabando. La otra parte de la cámara pues es el cuerpo, que es todo esto que está acá. Es en donde está, de aquí para atrás, es donde está, obviamente, bueno, ya vimos la tarjeta. Aquí vamos a tener otros controles de los que vamos a estar hablando en un momento. Y obviamente aquí adentro está el chip, o bueno, más bien, los chips o el sensor de la cámara, que es la que está captando toda la iluminación y la está convirtiendo a impulsos electrónicos, bueno, a información de ceros y unos electrónica de manera digital. Entonces, ahorita vamos a determinar para qué se usan todas estas cosas de acá. Por lo pronto, vamos a ver los detalles importantes a revisar en cualquier cámara, esta u otra. ¿Cuáles son los detalles importantes para que ustedes tienen que determinar para saber qué imagen quieren lograr y no equivocarse? ¿A qué me refiero? A que si yo vamos a suponer que ustedes van a grabar su proyecto, vamos a suponer que van a grabar el miércoles, graban, no sabían nada de cómo arreglar la cámara, nada más así como la prendieron, empezaron a grabar. Vamos a suponer que la cámara estaba bien, ven el material y dicen, oye, se ve muy bien, qué bueno. Entregan el equipo el jueves y vamos a suponer que el sábado lo vuelven a grabar. Entonces, entre el jueves y el viernes, otro equipo sacó la cámara y ese equipo le cambió a los settings. Y entonces graban el sábado sin saberle a la cámara, la prenden y resulta que el obturador estaba en otra velocidad o el ISO estaba en otra velocidad, en otro ISO, seleccionado en otra categoría, en otro paso de ISO o X cosa, ¿no? O que la resolución estaba mal establecida y entonces van a tener un material con Full HD y otro material en Standard Definition. O sea, sin ustedes saber qué onda y por qué pasó, pues no sé, yo nada más la aprendí. Tenemos que saber qué queremos buscar para saber cómo se va a ver el material. Si yo quiero hacer una película por X o Y, quiero darle un look de baja tecnología, pues a lo mejor lo grabo en SD. O me consigo una cámara VHS y grabo las cosas en VHS para darle un look específico. Pero si yo tengo Full HD, pues sería medio extraño trabajar con calidad de SD si tengo Full HD. Entonces, bueno, en clase, en el salón, en el aula virtual, ahora en el aula virtual van a estar viendo, vamos a estar cubriendo cosas de la calidad, las calidades, ya hablamos un poco de eso en los formatos, pero vamos a ver, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para que en la cámara tengamos, primero que nada, son algunos detalles que son los que vamos a ir enlistando ahorita. Primero que nada es la resolución. O sea, ¿qué resolución estoy utilizando? Bueno, pues tengo que utilizar en
En este caso, esta cámara es Full HD, que significa que tiene 1080 líneas de resolución horizontales y 1920 verticales. ¿Sí? Entonces, en esta cámara, lo voy a mostrar nada más para que lo vean en esta cámara, dónde se hace y que vean de qué estoy hablando. La resolución son líneas de resolución, no son cuadros por segundo, no son, o sea, no, que si el entrelazado, no, o sea, tiene que ver con eso, pero líneas de resolución, las líneas que hacen la imagen, o sea, Full 80 significa que son 1080 líneas, o sea, en la pantalla, así si estuviéramos viendo la pantalla esta es una línea, otra línea, y así son 1080, eso significa HD. Más bien, eso significa Full HD. HD son 720. Full HD son 1080. Entonces, 1080 por 1920. ¿Sí? Y entonces, esas en cuadro pues forman los píxeles. Es lo que tendremos como píxeles. Pero el escaneado, que ya hablamos del escaneado, el escaneado se hace de manera horizontal. Se prende un píxel o se activa un píxel, luego el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y así es una línea, la siguiente línea, la siguiente, y así se va. Entonces, voy a abrir. Esta cámara tiene un visor, ¿sí? Que es este de aquí, y lo voy a abrir para que ustedes lo vean acá. Si se fijan, obviamente aquí se vería mi mano, obviamente se ve plano porque está mi camiseta, pero lo que quiero que ustedes vean, si se pueden acercar lo más que pueda a la cámara, si pueden ver, aquí nos marca que tenemos 1920. Creo que dice, no lo alcanzo a leer muy bien, pero creo que dice 1920 24p. A lo mejor le pueden quitar el pic a la cámara con la que estamos grabando. Debe tener ahí un pic. No se puede. Bueno, no importa, vamos a ver. Entonces tenemos 1920 por 1000. Ahorita yo lo voy a estar volteando esta cámara, esta pantallita la voy a estar volteando para yo poder ver qué es lo que yo estoy haciendo. Pero la voy a ir regresando. Entonces, si se fijan, ahorita tenemos 1920 por 1920 a 24p. Ese es el otro elemento importante a revisar. Si tenemos 1920, esas son las líneas de resolución, pero 24p, ¿qué es? Son los cuadros por segundo. Generalmente cuando trabajamos con esta información, generalmente en las cámaras viene junto. O sea, yo hablaré de la resolución y por ende también voy a estar hablando de los cuadros por segundo. Pero puede ser que haya ciertas cámaras que lo hagan por separado. O una cámara de cine pues no va a estar trabajando la resolución, la resolución va a estar trabajando solamente los cuadros por segundo. Entonces, en esta cámara, si yo le pico aquí, hay un botón que dice menú. Entonces, si se fijan, en esta cámara el menú está aquí. Si quieren, ahí nomás espero que lo enfoquen un poquito. Ahí, anillo de enfoque. Nada más que se vea menú. Si no llega, ahí está. Es entonces, en esta cámara el menú está aquí. El menú lo vamos a utilizar para muchas funciones. Algunas otras no, pero aquí lo podemos tener. Entonces vamos a regresar a nuestra pantalla. Y si se fijan, aquí le pongo... Vamos a esperar que se enfoque. Y acá tengo un joystick que yo voy a poder estar moviendo. Entonces... aquí me voy a ir, vean cómo me voy hacia esta parte del menú y voy a buscar una opción que dice Video Format. Entonces, Video Format me va a dar las posibilidades de video, ¿sí? Y entonces aquí ya tengo varias. 1920 por 1920, esta cámara me está dando la indicación de que 1920 es la calidad Full HD. Acuérdense que es 1920, otras cámaras lo manejan como 1080, pero es lo mismo, son 1920 horizontales y 1080 verticales y 1920 horizontales. ¿Sí? Entonces, para lo que nosotros queremos hacer en la película, en nuestro cortometraje, pues vamos a estar trabajando con algo más bien como de cine. Entonces, en formato 1920 por 24p está bien, pero yo podría tenerlo a otra calidad que pudiera ser 1920. A ver si déjenme lo veo por aquí.
yo podría estar trabajando en 1920, 60i. Y entonces yo lo cambiaría. Ahorita se va a cambiar el formato de grabación. Ahora en vez de estar en 1920, 24p, está en 1920, 60i. Y entonces si yo quito el menú, si se fijan aquí, dice ahora 1920, 60i, si no me equivoco. Sí. Eso les voy a subir un video de esto, de precisamente de cómo se ve el registro distinto de utilizar 24p a utilizar 60i. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre los formatos, las diferencias en el registro de cine y video? Bueno, 60i precisamente es el formato para televisión. Televisión trabaja con 30 cuadros por segundo, entrelazando las líneas de resolución, los campos pares y los campos nones, ¿sí? Se están intercalando a la hora de escanearse las líneas de resolución, porque acuérdense que tenemos que transmitir toda esa información por televisión. Pero en cine, pues, o sea, si nosotros utilizamos estas cámaras más bien en el formato de cine, pues tendríamos que estar trabajando a 24p. Entonces, si ustedes llegan y ven la cámara en 1920 60i, pues no les va a servir mucho para hacer un proyecto que se va a quedar en proyección de cine. Y si su productor es letrado en estas cosas de producción de cine y video, les va a decir, ¿y por qué está grabado en 60i? Porque está grabado en entrelazados y lo que queremos es lograr un look de cine. Entonces ustedes tendrían que irse al menú y cambiar el formato a 1920 24p. Entonces, estén pendientes para el siguiente video, en donde les mostraré el video en donde estará indicado que pueden ver la diferencia entre 24p y 60i. O 60i, acuérdense que es lo mismo a tener 30 cuadros por segundo. ¿Ok? La otra cosa importante, ustedes ya vimos dos cosas importantes ahí: resolución y cuadros por segundo. O sea, ahí ya resolvieron una misma cosa a la vez. La otra cosa que es importante revisar es el obturador. El obturador en esta cámara, bueno, nada más para que tengan una idea, esta cámara pues es una cámara de video. No tiene un obturador. El obturador es lo que las cámaras de cine tendrían entre el lente y el cuerpo de la cámara, que es por donde pasaba la película. Si se fijan, déjenme ver si lo encuentro aquí. Debe de haber a veces las cámaras, aquí está. Si se fijan aquí, no creo que lo vean tan fácilmente, pero si se fijan aquí, hay a ver si lo pueden enfocar bien. Tantitito, un poquito de foco. Cambio de foco. Un cambio de foco, porfa. Es así como una mirruña, lo están así. Dalo muy suave el cambio de foco. O bueno, yo lo puedo a lo mejor. ¿Verdad? A ver, ahí foco. Cambio de foco, pero muy suave. Tiene que ser muy suavecito para que se pueda ver. Al otro lado. Es un poquito más. Tantitito. Pues tiene que ver esto, mi dedo bien enfocado. A lo mejor yo soy el que estoy muy adelante. Pero bueno, esta marquita que se ve ahí, esa marquita es la marca es lo que nos está indicando como el plano focal. O sea, ahí está, en este mismo exacto punto, está el chip, el sensor que está recibiendo toda la información. O en el caso de cine, pues este sería el punto en donde está la película. Bueno, entre este punto y el lente, o sea, como por aquí, estaba el obturador. Si quieren regresar la toma un poquito por acá. El obturador, abran la toma un poquito más. El obturador lo que hacía es, como ya vimos en
lo empezamos a ver en las sesiones de formatos, la diferencia entre cine, que trabaja a 24 cuadros por segundo. Si quieren, abran la toma un poquito. Entre cine, que trabaja a 24 cuadros por segundo, y video, que trabaja a 30, pues hay una diferencia, pero una diferencia en el sistema de registro. Acuérdense que esta cámara es un registro electrónico, como el de las cámaras de video, de televisión, es una cámara de video. No toma fotografía por fotografía. Las cámaras de cine tomaban fotografía por fotografía, y lo que hacían era que había un obturador. En esas cámaras hay un obturador que está girando y que es como un abanico, y también les mostraré un video aparte donde se ve cómo se muestra cómo funciona el mecanismo del obturador. Pero lo que hace el obturador básicamente es una rueda, como un abanico que tiene la mitad del abierto y la mitad cerrado, y está girando. Se gira para tapar la imagen, para que la película se jale al siguiente cuadro. Se abre para exponer un cuadro, se gira otra vez para cerrar ese cuadro y hacer que la película se jale al siguiente cuadro, y así 24 veces por segundo. Entonces, el obturador tiene que tener una velocidad específica, que es la de la velocidad de exposición, como en fotografía fija, la velocidad de exposición de cada cuadro. Como el obturador es la mitad cerrado y la mitad abierto, pues entonces cada cuadro que dura un 24avo de segundo realmente está partido a la mitad a un 48avo de segundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada cuadro, se los explicará bien en la clase, ya con calma, pero ¿qué significa esto? Que cada cuadro se expone un 48avo de segundo de tiempo. O sea, si hablamos de las velocidades de obturador de foto fija, cada foto uno decide a cuánto quiere que se exponga cada fotografía. Y uno en foto fija podría decir un sesentavo, 1 sobre 125, 1 sobre 250, 1 sobre 1000, un treintavo, etc. Bueno, aquí en cine, por tener 24 cuadros por segundo y tener el obturador la mitad tapado y la mitad abierto, entonces cada cuadro se expone a un 48avo de segundo. En esta cámara, ahora sí vamos a acercarnos a la cámara. En esta cámara tenemos el obturador. Vamos a acercarla lo más que se pueda a la pantalla. Y vamos a enfocar por ahí. Entonces, en esta cámara, si se fijan, el obturador lo tenemos... Espérenme, nada más voy a checar una cosa aquí. Ahí está. Entonces, en esta cámara el obturador lo tenemos marcado en esta parte de aquí abajo. Vamos a enfocar correctamente un poquito ahí mero. Si se fijan, aquí tenemos, déjenme ver porque no alcanzo a leerlo bien. Tenemos obturador 1 sobre 100, ¿sí? Y aquí está. Entonces, también yo puedo irme con el joystick y mover el joystick hasta llegar a obturador. Aquí está obturador 1 sobre 100. 1 sobre 100 es demasiada velocidad para lo que yo necesito. ¿Cuánto dije que necesitábamos? Pues 1 sobre 48. Esta es la velocidad de cine, ¿sí? Y entonces ya tenemos nuestro obturador correcto. La otra cosa que podemos también considerar es que si estamos trabajando en formato de cine, pues vamos a estar trabajando en otro lenguaje y no en el lenguaje de los cuadros, de la velocidad del cuadro. Si yo cambiara esta velocidad en una cámara de cine, esta velocidad me va a afectar los cuadros por segundo. O sea, vamos a abrir un poquito la toma, por favor. Vamos a abrirla a que me vea yo, mis manos. Entonces, si yo tengo, este es mi obturador, y vamos a suponer que el obturador está girando a 24 cuadros por segundo. Si yo cambio la velocidad de esto, acuérdense que en cine todo es mecánico, todo existe. O sea, si un obturador da vueltas, está dando vuelta, pero está dando vuelta y a esta velocidad está marcando el cambio de película de un cuadro a otro, ¿sí? O sea, se está arrastrando la película. Entonces, si yo hago esto y digo, no, yo quiero mayor velocidad, pues le voy a dar en vez de un 48, le voy a dar 1 sobre 250. Pues 1 sobre 250 es esto. Y como estoy haciendo esto, entonces los cuadros que están pasando ya no van a ir a 24, van a ir a 250. La mitad de 250 serían 125 cuadros por segundo. Y 125 cuadros por segundo proyectado
a 24 cuadros por segundo en el proyector me va a dar cámara lenta. De eso vamos a hablar más adelante. Pero entonces a lo que voy es, en cine uno no puede hablar de velocidad porque velocidad significa el movimiento del obturador. Y cambio de velocidad va a ser cambio de cuadros por segundo. Entonces volvemos a la pantalla. Entonces una manera de trabajar en lenguaje de cine, en donde sí podemos hacer el cambio de velocidad, de otra manera es con ángulos. ¿Sí? Y entonces vamos a, en vez de trabajar con los números de velocidad, vamos a trabajar con los, otra vez. Entonces vamos a trabajar con obturador. Y el obturador, en vez de trabajar con velocidad, pues vamos a trabajar con ángulos. ¿Sí? Y entonces si ponemos ángulos, si se fijan, en ángulos ahora tenemos 180 grados. ¿Sí? Entonces aquí nos dice 180 grados. ¿Dónde quedó? Ahí está. O sea, aquí tenemos 180 grados. Significa que nuestro obturador, vamos a regresar otra vez la toma. Significa que nuestro obturador va a tener ahora el círculo con la mitad tapado y la mitad abierto. Entonces ahora significa que estamos hablando en lenguaje de los ángulos del obturador. Es lo mismo. Si yo esa velocidad la cierro, pues, o sea, en vez de tener 180 grados abierto, lo puedo poner a 90. Y esto es menos espacio, ¿sí? Es menos espacio de tiempo cuando la película está expuesta, por ende se va a registrar en velocidad igual. Vamos a ver un video de eso cuando estemos en el salón y lo van a entender más claramente, pero es bien importante que decidamos un 48avo de velocidad o en el lenguaje de cine 180 grados. Las cámaras DSLR, por ejemplo, y regresemos otra vez aquí a la pantallita, nada más para... Las cámaras DSLR nada más me permiten trabajar con velocidad. ¿Sí? Y entonces, si hablamos de... creo que ahí me fui... sí, está bien. Si hablamos de velocidad, las cámaras DSLR no me permiten un 48, me permiten 1/50. Entonces, si yo tuviera una DSLR, lo más cercano a un 48 sería un 50. Y esta sería la opción que tendría. Pero bueno, esta cámara me permite un 48, entonces la regreso a un 48. Perdón, ahí está en 1/48. ¿Sí? Entonces, ya tenemos... Ahora sí, regresamos otra vez a mí.